Bueno, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos sean todos a Crosspoint Español. A los que están con nosotros por primera o segunda vez les damos una bienvenida muy especial, y a todos los que están aquí en esta mañana les doy las gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo la transmisión a través de Facebook Live, les damos muchas gracias por estar en sintonía. Esperamos que este recurso les sea de ayuda, pero también les recordamos que nada puede reemplazar a la iglesia reunida. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular, y hoy vamos a continuar con nuestra serie basada en la carta de Santiago. Primero quería sacar un par de asuntos del medio. Si están oyendo que estamos hablando y se oye un eco, no es que tengamos fiebre de probar efectos nuevos. Es que estamos transicionando a una nueva tecnología gracias al esfuerzo de Daniel y de Ricardo y de Pedro. Y sí, es apropiado que expresemos nuestra apreciación, porque esta nueva tecnología a la cual estamos transicionando tiene una curva de aprendizaje que yo ni la he tratado de tocar con un palito largo. Así que muchas gracias a ustedes por echarse ese trabajo encima, porque el trabajo de la gente que está trabajando, el trabajo de los que están en la labor técnica, como he dicho antes, lo que ellos están tratando es que ustedes no noten que están ahí. El trabajo de ellos es ser ninja, que nadie se dé cuenta de la existencia de ellos. Así que ellos están trabajando fuerte para poder hacer esa transición. Estamos muy agradecidos con ellos, y estoy muy agradecido también con Diego por habernos servido el domingo pasado predicando la palabra del Señor. Gracias por servirnos la semana pasada mientras yo estaba trabajando con las iglesias en Puerto Rico. Hoy, por gracia del Señor, pues tanto Carmen como yo estamos de vuelta, aunque Carmen está hoy sirviendo a los niños, así que necesito amén. Necesito el amén que no hay cuando Carmen está. Nadie se compara a la esposa de uno a la hora de apoyar, pero bueno. Estamos agradecidos por la oportunidad de servirles junto a todo este equipo que hace posible nuestro servicio de celebración cada domingo. Bueno, si ha estado siguiendo esta serie desde el principio, entonces usted sabe que Santiago tiene un estilo similar a los proverbios del Antiguo Testamento, porque Santiago nos llama a vivir nuestras vidas de una manera. No nos prepara tanto el caminito, sino que nos llama de una vez. Nos llama a vivir de una manera que demuestre el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Nos llama a capítulo de una vez. En otras partes de la Biblia, cuando sucede esto, cuando se nos llama a vivir obedeciendo a Dios, pues también se nos llama a recordar la motivación para esa obediencia. Yo me esfuerzo para que ustedes se den cuenta de eso, para que ustedes no crean que estamos tratando de ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Eso es imposible. La Biblia también nos lo recuerda. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos deja ver que la iniciativa es de Dios cuando dice en Romanos 6, gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, gracias a Dios, no gracias a usted, no gracias que usted era más inteligente, gracias a Dios se hicieron obedientes de corazón. O sea que la obediencia no viene tratando de ganarse el favor de Dios, es algo que sale del corazón, a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. El Señor nos entregó a una forma de doctrina, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Así que la Biblia nos deja ver que obedecemos al Señor porque el Señor ha causado eso en nosotros, porque nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero en contraste a esto, Santiago nos habla de la manera en que debemos vivir, pero él ya asume que nosotros sabemos esto. Él ya asume que nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios, y él asume que nosotros sabemos que la santificación no es total, es un proceso que nos toma toda nuestra vida. Es por esas razones que él no menciona eso de manera explícita. Y hoy, para concluir el primer capítulo, ya estamos a 4 semanas y es ahora que estamos concluyendo el primer capítulo, pues vamos a ver que Santiago continúa hablándonos de esa misma manera. Él va a continuar su llamado práctico, en este caso, a invitarnos a considerar si somos personas de hechos o palabras. Vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago 1.
Santiago 1 se va encontrando ya en la parte última de la Biblia, entre los libros de Hebreos y la primera epístola de Pedro. Estamos leyendo en el capítulo 1, versos 19 al 27. Recuerden a quién está escribiendo Santiago. El pueblo al cual Santiago está exhortando no es un pueblo que está en las papas, no es un pueblo que está viviendo en comodidad, no es un pueblo que está viviendo su mejor vida ahora. Es un pueblo que, bueno, al principio del capítulo, él dirige la carta a un pueblo disperso, a un pueblo exiliado, a un pueblo en diáspora. ¿Algunos de ustedes aquí en diáspora? Claro que sí. Yo digo eso porque Santiago llama a la obediencia a un pueblo que le está pasando difícil. Y muchas veces el enemigo nos engaña, me quiere engañar a mí para que yo crea que mientras la vida sea difícil, obedecer a Dios en verdad puede esperar. Muchas veces creemos que en verdad voy a obedecer al Señor cuando la cosa ya se afloje. Estoy acabado de llegar a este país, déjame concentrarme en trabajar primero y entonces cuando salga de todas las deudas, hago al Señor primero. El Señor no puede esperar que con todo este estrés que yo estoy pasando, que yo no me esté este gustito por ahí o ese gustito por allá. Como que siempre pensamos que mientras nuestra vida sea difícil, no le debemos completa obediencia al Señor. Pero Santiago le dice a este pueblo que está en exilio y bajo persecución, miren, yo lo sé, yo comprendo, ustedes están pasando pruebas, pero por ejemplo, la primera semana, esas pruebas tienen un propósito que nos redime y revela nuestro carácter. Yo sé que están pasando pruebas, pero la segunda semana, si tú entiendes tus limitaciones, vas a depender de Dios y Él te va a dar sabiduría para que te mantengas en integridad. La semana pasada, cuando experimentes esa tentación, tú la vas a combatir mejor si entiendes que aunque eres responsable, Dios ha causado en nosotros un nuevo nacimiento. Pues en esta mañana, en el pasaje que nos toca, Santiago nos exhorta a convertirnos en personas que no solo aprenden la palabra de Dios, sino que practican lo que aprenden. Porque el cristiano que no practica lo que aprende, este pasaje nos dice que esa persona entonces, como no practica lo que aprende y tiene todo este tiempo libre por no practicar lo que ha aprendido, pues usa ese tiempo libre comunicándose con la gente de manera destructiva. Esas son las opciones para nosotros. Aprendemos la palabra o la ponemos en práctica o nuestra comunicación con los demás va a ser destructiva. Así que, ¿cuál bando va a escoger usted? Bueno, les voy a dar unos cuantos minutos para que piensen a cuál bando irse. Vamos a considerar esa pregunta mientras leemos juntos en Santiago 1, 19 al 27. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Voy a leerlo otra vez porque me salió un poco enredado y yo quiero que entendamos este texto en particular.
Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Señor, Padre en los cielos, te damos gracias por este gran regalo de tu palabra. Gracias porque te revelaste a nosotros. Gracias porque tus caminos notificaste a Moisés y a los hijos de Israel tus obras. Gracias, Padre, porque no estamos en la oscuridad. Podemos conocer tu voluntad a través de la palabra que nos has revelado. Estamos aquí en este momento, Señor, reconociendo que necesitamos tu ayuda. Yo necesito tu ayuda para predicar este texto, Señor. Admitimos, Señor, de que a pesar de que somos pueblo tuyo, a pesar de que te pertenecemos, muy a menudo, Señor, permitimos que la ira nos controle. Muy a menudo permitimos que la ira tome las decisiones. Por eso, Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos ayude a desarrollar paciencia, que nos ayude a desarrollar gracia para con los demás. Y que también podamos tener la capacidad de confiar en ti, Señor, para que podamos vivir una vida de acuerdo al llamado que hemos recibido. Tú eres poderoso, Señor, para hacer esto en nosotros, para transformarnos en esta manera. Pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Una y otra vez. Si ustedes han venido acá, saben que yo uso, que siempre estoy usando como ejemplo la película del Señor de los Anillos. Me gustaría decir que he leído el libro, pero soy muy vago para leerme todo eso. Lo he ido en tape y vi las películas, la versión extendida. Yo no sé si eso cuenta, pero yo no me voy a hacer que lo he leído cuando no lo he leído. Pero en la primera película de la trilogía, la que se llama La Comunidad del Anillo, Fellowship of the Ring, si no conoce la historia, pues existe un anillo de poder, y ese anillo de poder, para ser breve, corrompe a los que lo usan, ese anillo de poder. Pues hay muchas comunidades en esta película, y entonces la palabra en español para elf es elfo. El líder del... Ajá, es verdad. Ajá, elfo. Los puertorriqueños siempre lo dañan todo. A los que no son puertorriqueños nos perdona. No es la primera vez que nos va a tener que soportar. No es la última vez. Bueno, el líder de los elfos se llama Elrond. Él convoca una reunión especial. Él convoca un consejo donde deciden que tienen que destruir el anillo. Eso se llama el consejo de Elrond, esa parte. Una de mis escenas favoritas en la película. Es interesante porque en esa sección, cuando se presenta el anillo y concluyen que lo tienen que destruir, ese anillo es tan y tan y tan poderoso que comienza a corromper a todos los que están ahí sentados. Lo que sucede es que primero uno de los hombres propone: ay, déjenme usar el anillo para derrotar al enemigo. Pues los demás se oponen, saben que el anillo tiene el poder de corromper y de destruir a cualquiera que lo trate de usar. Pues empiezan a salir desacuerdos por aquí, desacuerdos por allá, en dimes y diretes, y entre toda la pelea que se forma, pues se forman una serie de discusiones entre todas las personas que están ahí, y se ve que la pelea es inflamada por la mala influencia del anillo. Que mientras la gente empieza a pelear y a discutir, el anillo se empieza a encender en color y empiezan a oírse voces. El anillo se encuentra en una mesa en el medio. Pues en medio de todo eso, en medio de todos los dimes y diretes, pues entonces el pequeño hobbit Frodo, él pasa al frente, él toma el anillo y él acepta el reto. En esa escena nada se resuelve hasta que alguien pasa al frente y toma la decisión de servir a los demás.
no importa cuál fuera el costo. Mientras tanto, es todo pelea. Y yo veo esta escena y yo no puedo evitar compararla a las controversias dentro de la iglesia. Quizá usted las encuentra entretenidas. A mí me tienen harto, en buen puertorriqueño, harto. Porque si no hay una pelea entre los estilos de adoración litúrgicos y contemporáneos, pues entonces hay una pelea sobre la neumatología, los dones del Espíritu, si eres continuista o cesacionista, o hay una pelea por la política. Y cuando nosotros pasamos por esas situaciones, si usted es como yo, si usted habla demasiado, o si pasamos todo el tiempo reaccionando a esto en los medios sociales, como yo también lo hago, la Biblia nos dice que eso nos pone en peligro de pecar seriamente. Lo dice en Proverbios 10, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Hablar demasiado conduce al pecado. Esa es una de las razones por las cuales yo hablo aquí con un manuscrito. De gracias al Señor por ese manuscrito. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Pero en contraste a eso, en contraste al que habla mucho, cuando nosotros dedicamos nuestras vidas a servir, cuando nosotros dedicamos nuestras vidas a vivir en misión, cuando nos dedicamos nuestras vidas a poner en práctica lo que la Biblia nos enseña, vivir en servicio, entonces Santiago nos dice esta mañana que esa persona recibe bendición del Señor. Y también nos dice que las personas que se dedican a hacer daño con sus palabras, las personas que se dedican a hacer daño con sus palabras, especialmente los que se llaman creyentes, tienen que preguntarse si su fe es verdadera. ¿Ustedes oyeron eso? Especialmente las personas que se cantan creyentes y hacen daño con sus palabras. Esas personas tienen que hacerse una serie de preguntas serias. Si su fe es verdadera. Porque como nos enseña la idea central del pasaje de hoy, una fe verdadera habla menos y hace más. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero como que esto le hace falta a la iglesia hoy en día. Bueno, no se preocupen, el pasaje de hoy nos explica cómo ser cristianos que hablan menos y hacen más en 5 pasos. Empezando con el primer paso, Santiago nos dice, mira, cuando tú te encuentres en una situación donde sientas esa tentación a cantarle 2 o 3 cosas a esa persona que se lo ha ganado, a esa persona que lo ha mandado a buscar, retarda tu respuesta. Piensa antes de hablar. Si me lo permiten, en vez de empezar por el verso 19, voy a empezar por el verso 18. El verso 18 nos ayuda a entender el 19. El verso 18 nos recuerda de dónde viene el poder para obedecer a Dios. Dice, en el ejercicio de su voluntad. Su es con una S mayúscula, así que ¿a quién se refiere? A Dios. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. El nacimiento nuevo que usted está experimentando, usted no tuvo nada que ver con eso. El Señor lo hizo en usted. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea, la verdadera obediencia viene de un corazón que Dios hizo nacer por su voluntad, por su iniciativa. Estamos aquí buscando a Dios. Usted vino aquí esta mañana, en vez de irse a la playa en un día tan bonito, usted vino aquí porque Dios puso eso en usted, porque Él le hizo nacer. Y ahora que entendemos eso, pues el verso 19 continúa con la primera exhortación, una exhortación que hoy parecería imposible de seguir. Así que después que Santiago dice que Dios nos hizo nacer por su voluntad, verso 19, esto lo saben mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Lo que nos plantea es sencillo.
escucha más y habla menos. Escucha más, habla menos. Como he oído una y otra vez, el Señor nos da 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Eso yo creo que lo oí de mi papá. Pero este tipo de persona, la persona que es pronta para oír y tarda para hablar y tarda para la ira, esta persona es completamente contracultural. Esta no es la persona que nosotros encontramos allá por ahí. La persona que es pronta para oír, tarda para hablar y tarda para la ira, hoy en día eso es un personaje basado en la fantasía. Es un unicornio. Porque el tipo de persona que es admirada hoy en día, el tipo de persona que es considerada que tiene dotes de líder, el tipo de persona que es admirada en las iglesias es, yo creo que me gusta la palabra puertorriqueña, el carnepuerco. El tipo de persona que es un polo opuesto a lo que la Biblia nos presenta. Hoy en día, empezando entre los pastores, en vez de buscar ser como la Biblia nos dice que seamos, nosotros nos comportáramos como si creyéramos en la teoría darwiniana de la evolución, porque siempre queremos ser el macho alfa. Y cuando hay 5 pastores, pues hay una competencia de cuál es el más macho alfa de todos. Es como que de momento ya no es por creación, sino por selección natural. Queremos ser la persona que domina todas las conversaciones donde se encuentra. Queremos ser la persona que solo oye a los demás lo suficiente como para pensar en cómo lo vamos a refutar. Queremos ser la persona que sin conocer a alguien, sin conocer su corazón, pues nosotros vamos allá a decirle, a hacerle el favor de decirle lo que está haciendo mal y cómo es que tienen que cambiar para hacer las cosas bien. Aunque bueno, no tengo muchas esperanzas porque si tú fueras inteligente no estarías en desacuerdo conmigo. Esa es la persona que queremos ser. Nosotros no queremos ser la persona que busca entender al que está en desacuerdo con nosotros. Esa actitud es opuesta a lo que encontramos en los medios sociales. La persona que es admirada es la persona que cuando se expresa aplasta a los demás. Es la persona que te responde en 5 párrafos, todo en mayúsculas. Y esa es la persona que es seguida. Esa es la persona que se le da plataforma. Pero ustedes saben qué, lo que este mundo considera impresionante, Dios no lo considera impresionante. Por eso, aunque todo el mundo alrededor nuestro haga caso omiso a lo que Dios quiere, por más volátil que sea el clima que estamos viviendo, por más polarizante que sea el clima, por más divisivo que sea el clima que estamos viviendo, aunque nosotros sintamos que no estamos logrando nada obedeciendo al Señor, nuestro Señor quiere que recordemos que, como dice el verso 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces nosotros sentimos que no vamos a lograr algo hasta que me esfuerce, hasta que me exprese de manera áspera. Ustedes no responden si yo no le hablo raspado. ¿Cuántas veces le he dicho eso yo a mis hijos? Cada una de esas veces el Señor me repite, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando usted sienta que en medio de una controversia usted tiene la razón, si usted reacciona con ira, por más noble que sea la causa que usted está defendiendo, el resultado de esa ira no va a traer gloria a Dios. Y esto quiere decir que cuando nosotros decimos que estamos sintiendo una ira santa, eso me encanta, estamos equivocados el 99.9% de las veces. Y eso es porque a pesar de que nosotros seamos seguidores de Jesús, mientras estemos en esta tierra, antes de la venida del Señor, nosotros vamos a seguir teniendo una naturaleza pecadora. Imagínense, si mi naturaleza pecadora corrompe,
hasta mi obediencia al Señor. Si mi obediencia al Señor es imperfecta por mi naturaleza pecadora, si yo estoy pecando de una manera o de otra al predicarle este sermón en esta mañana por mi naturaleza pecadora, ¿cuánto más no se va a corromper mi ira? Por estas razones, pues no importa lo que este mundo favorezca, no importa que los pastores populares en las redes sean los que no le hacen caso a la Biblia. Irónico. No importa que sean al revés de la Biblia, no importa que sean prontos para hablar y tardos para oír. No importa el mal ejemplo que los cristianos den cada temporada de elecciones. Retarda tu respuesta y más bien recibe la palabra de Dios. Nos dice el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes ¿cómo? Con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Se le puede sacar mucho significado a este verso, pero no vamos a pasar por alto cuando nos dice que recibamos la palabra con humildad. Yo sé que estoy dándole al mismo tema, pero una vez más, en los medios sociales cristianos, especialmente en la subcultura reformada, está llena de personas que aunque tengan una plataforma, pues el haber recibido la palabra no ha resultado en un corazón humilde. Está llena de personas cuyo aprendizaje teológico ha resultado en un fruto de división. Y hasta donde yo sepa, la división no es un fruto del Espíritu. Ha resultado en muchas personas resentidas con el pueblo de Dios y resentidas con la iglesia. Por eso hay que detenerse y hay que preguntarse qué significa recibir la palabra implantada con humildad. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente recibir la palabra con humildad significa que en vez de estar pendiente a cómo le aplica a los demás, primero tengo que considerar cómo la palabra de Dios me está corrigiendo a mí. Qué concepto más revolucionario, ¿verdad? Increíble. Pregúntate esta mañana, ¿con qué intención llegas a la iglesia? ¿Con qué intención estás escuchando este mensaje? Estás aquí para permitir que la palabra sea un espejo sobre tu vida, que sea un espejo sobre tu corazón. ¿O viniste para criticar las diferencias secundarias que tienes conmigo? ¿Llegaste para analizar si mi estilo de predicación es suficientemente bíblico para tu gusto? Esas actitudes no reflejan el corazón de alguien que recibe la palabra con humildad. Pues es solo con ese tipo de actitud humilde que podemos recibir el mensaje de salvación que nos va a cambiar, que nos va a transformar. Es solo con ese tipo de actitud que vamos a recibir el poder para ir creciendo en santificación y parecernos más a Jesús. Es solo con ese tipo de actitud humilde que que la palabra va a ir de nuestras cabezas a nuestros corazones y a nuestras manos. Porque recibir la palabra implantada con humildad también es cuando uno reacciona a esa palabra poniéndola en práctica. ¿Es o no es? Carmen, dime amén. Bien. El verso 22 nos exhorta diciéndonos, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y a mí esto me llena de espanto, porque los que más tenemos que prestar atención a esta amonestación somos los estofones teológicos. Somos los que disfrutamos el aspecto académico y doctrinal de la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención a esto, porque Santiago nos dice, mira, estate pendiente, porque si estás acumulando conocimiento, pero tu vida no está cambiando, te estás engañando. De aprender hay que pasar a practicar.
Más fácil no puedo. La pregunta es simple. ¿Estás poniendo en práctica lo que aprendes en la Biblia? Para mí eso me da mucha sobriedad, porque eso significa que yo necesito, encima de estar preparando todo el material para instruir al pueblo que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad, yo tengo que pasar tiempo con el Señor para mí. Y no puedo tratar de agarrar un aventón con el estudio del sermón de esta semana. Estás pasando tiempo en la palabra del Señor y cuando recibes del Señor estás poniendo en práctica lo que aprendes. Estás poniendo en práctica la consejería bíblica que recibes cuando alguien te aconseja de acuerdo a la Biblia. Estás poniendo eso en práctica. Cuando estudias, solo se te ocurre pensar en cómo le aplica a los demás. Bueno, los versos 23 y 24 nos dicen que debemos hacernos estas preguntas, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Un fenómeno muy común en este tiempo. No todo el mundo tenía espejos, los espejos eran bien borrosos y oscuros. Era fácil uno ver su aspecto por un momento y salir y olvidarse. Pero gente, si yo me levanto por la mañana, si yo me hubiera levantado esta mañana, me miro al espejo, pero salgo a la iglesia a predicar sin peinarme, sin lavarme la cara, sin lavarme los dientes, sin vestirme de domingo, no me estarían dando la bienvenida de igual manera. Si yo me miro al espejo y no hago nada para corregir lo que veo, ¿de qué sirve mirarme al espejo? ¿Para qué nos miramos en el espejo? Para encontrar qué es lo que sucede con nosotros y corregirlo. De otra manera, pues, ¿por qué ustedes no me esperan a las 5 para decirme que tenía que soplarme la nariz? Porque ustedes esperan al final del día para decirme que tenía comida en los dientes. Para eso está el espejo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que sucede cuando nos conformamos con aprender sana doctrina, pero pasamos por alto el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Hay muchas maneras en las cuales nosotros hacemos eso, pero, por ejemplo, hacemos esto cuando creemos que, como hemos aprendido teología, pues ya estamos más allá de toda corrección. He llegado a este punto, a este plano teológico. Y ni mi tribu ni yo necesitan ningún tipo de corrección. Hacemos esto cuando se nos aconseja y hacemos caso omiso. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero como que estamos para obedecer al Señor. Hacemos esto cuando aprendemos las doctrinas de la gracia, pero esa gracia en nuestra vida brilla por su ausencia. Si somos así, la Biblia nos dice que ese estilo de vida es una pérdida de tiempo. Pero la bendición de Dios está reservada, como nos dice el verso 25, para el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Usted aprecia esa tensión, la ley de la libertad. La bendición está para el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Para él, eso como que suena como una contradicción. ¿Cómo algo puede ser ley y cómo puede ser libertad a la misma vez? ¿No es la ley algo que restringe la libertad? ¿Que nos impide hacer lo que nosotros queramos? Bueno, yo les respondo con otra pregunta. Si usted cree que la ley es algo que restringe su libertad, ¿usted se imagina si no tuviéramos una ley que nos dijera en qué lado de la carretera se supone que dejamos manejar? ¿Usted se imagina cómo sería la vida si no tuviéramos esa ley? Esa libertad resultaría en un caos. Por eso, pues de la misma manera que la ley en los Estados Unidos dice que tenemos que manejar por la derecha, y esa ley nos hace libres para poder manejar de un sitio al otro sin matarnos.
De esa misma manera, como dice el teólogo anglicano N.T. Wright en su comentario de Santiago, así es la ley de Dios. Al restringir tu libertad en una manera, abre libertades mucho mayores y genuinas en todas las demás formas. Por eso, cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros recibimos la ley de Dios, la ley de libertad, se supone que eso nos cambie. Si usted ha nacido de nuevo. Y bueno, continuando el verso 25, el que recibe la ley de la libertad y permanece en ella. No que la dejamos de obedecer cuando pasa de moda. Si permanecemos en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, esa mujer, ese hombre que a través de la palabra de Dios no solo conoce más al mundo, a la raza humana, sino que también se conoce a sí mismo y se somete a la palabra, nos dice, este será bienaventurado en lo que hace. Simple, sencillo, no hay que sacarle 5 patas al gato. Si recibes la ley, permaneces en ella, vas a ser bienaventurado, vas a ser bendecido. La obediencia al Señor es la fuente de la felicidad en el cristiano. Así que, bueno, pregunta fácil, ¿te está hablando el Señor? Amén. Cuando pasas tiempo con Él, te está revelando áreas en tu vida en las cuales te debes someter a Él. Tu tiempo con el Señor sirve como tiempo de confrontación personal. Te pregunto. Si es así, ¿cómo estás reaccionando a esa revelación? Tú deseas oír la voz del Señor. Debería haber empezado por ahí. Ese es un deseo para ti. Bueno, el primer paso que tenemos que tomar para oír, para conocer la dirección del Señor, si tú quieres ser el tipo de persona que reacciona a la palabra poniéndola en práctica, pues primero refrena tus palabras. Es necesario ser sincero. Nosotros no ayudamos a nadie cuando le mentimos. La sinceridad en amor es necesaria. Pero si usted es el tipo de persona que no tiene ningún problema hiriendo con sus palabras, si usted es el tipo de persona que se esconde detrás de la excusa de que no, yo soy franco y lo mejor que yo puedo hacer es decirle a la gente las cosas como son. Si eres así, lo que dice la Biblia debería darte una pausa de sobriedad, porque el verso 26 dice que si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Yo no sé si se los había mencionado, pero esto a mí me preocupa porque dentro del evangelicalismo que nos rodea, yo veo que la gente no lo piensa 2 veces antes de usar su plataforma para hacer daño, antes de usar su plataforma para calumniar el carácter de otras personas. Estoy hablando de cristianos, estoy hablando de líderes cristianos. No lo piensan 2 veces para usar su plataforma para calumniar el carácter de otros. Pero ¿sabe qué? No importa cuán cristianos nos pintemos, no importa cuán bíblico digamos que somos. Si nosotros usamos nuestras palabras para hacer daño, como les dije, este pasaje nos llama a que nos hagamos preguntas serias en cuanto al estado de nuestras almas. Si usted usa sus palabras para hacer daño y no le molesta, la palabra nos llama a preguntarnos si tenemos una relación reconciliada con el Señor. Porque no importa que seas carismático, reformado, confesional, tú no estás impresionando a Dios si tú usas tus palabras o tu plataforma para calumniar o para hacer daño. Ahora, si uno es líder cristiano y el Señor te ha dado una plataforma y está usando esa plataforma para hacer daño, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, eso sucede cuando nos convertimos en gente que va a la iglesia solo como consumidores de doctrina.
Tal fenómeno existe. Los que vienen a la iglesia solo como consumidores de doctrina. El tipo de persona que, aunque su pastor sea fiel a las escrituras, pues se comporta como si su pastor de verdad fuera el pastor celebridad que oye por YouTube. Ese es el que es. Siempre mantiene a su pastor de verdad, al que invierte en él, al que invierte en ella, siempre lo mantiene a distancia porque pues, aquí no me están alimentando. También a la hora de contribuir con su tiempo, talento y tesoro, esa persona brilla por su ausencia. Viene a consumir doctrina. Pues, ¿qué sucede? Cuando usted consume y consume y consume y consume y no contribuye, ¿qué sucede eso? ¿Qué sucede con nosotros físicamente si consumimos y no nos movemos? ¿Sí? Y también nos atrofiamos. Ese tipo de vida nos lleva a la atrofia espiritual. En el 2008 salió una película animada llamada Wall-E. ¿Quién la vio? Esa película, sin saberlo, describe a los cristianos consumidores de doctrina. Esa película sucede en el futuro, en el siglo XXIX. Y en esa película la raza humana pues ya había avanzado tecnológicamente mucho. Crearon naves espaciales para escapar del planeta, para albergar a la población entera del planeta. Pero fíjese, ellos tantos años después pues tenían sillas flotantes, se alimentaban y se cambiaban de ropa automáticamente mientras pasaban el día tomando una batida al frente de una pantalla. El trabajo había sido completamente eliminado. Sin embargo, la película no quiere que tú pienses que los humanos están en una mejor posición. La película quiere que te des cuenta de que la humanidad había intercambiado una parte importante de su esencia por la comodidad, por la conveniencia. Y en la cultura consumista de esta película, pues el impulso de los humanos por satisfacer todos los deseos los había engordado tanto que tenían que estar tenían que ser movidos, estaban como en scooters que flotaban. No podían caminar solos ya, estaban atrofiados. Y gente, si nosotros dedicamos nuestra experiencia en la iglesia solamente a consumir sin contribuir, eventualmente nos vamos a atrofiar espiritualmente como los humanos en Wall-E. ¿Quiénes quieren terminar así? Ok, muy bien. Bueno, si no quieres terminar así, entonces redirige tus esfuerzos. Y en vez de estar consumiendo predicadores de afuera que te ponen en contra del pastor que Dios escogió para ti, puedes practicar una religión verdadera. El verso 27, ahí se me salió de puertorriqueño, el verso 27 dice que la religión, y déjeme parar aquí en religión, porque yo quiero que la palabra religión deje de ser una palabra mala en los círculos cristianos. Yo sé que en el pasado nos hemos referido a la religión para la gente que cree que a través de sus esfuerzos va a ganarse el favor de Dios. Pero vamos a volver al significado original de la palabra religión. Viene del latín religare, reconciliarse. Y el propósito con el cual nosotros recibimos la obra de Jesús de nuestras vidas es para que seamos reconciliados, religados con Dios. Pues el verso 27 nos describe cómo vive la persona cuya relación con Dios ha sido reconciliada. Dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Para ese tiempo no había servicios sociales. Si usted quedaba viuda, si usted quedaba huérfano, pues las viudas no tenían manera de ganarse la vida. Así que la iglesia suplía las necesidades de los desamparados. Eso fue lo que empezó a pasar en el primer siglo. Nosotros podemos aplicar esto literalmente a los huérfanos y a las viudas. ¿Conoces una viuda que puedas ayudar? ¿Conoces un huérfano que puedas ayudar? En los Estados Unidos hay un sistema de hogares sustitutos donde hay 500,000 de niños en ese sistema.
Y muchos de esos niños no son adoptados porque yo prefiero esperar por mi nene ucraniano de ojos azules. Mientras tanto, hay cientos de miles de niños disponibles esperando. Hay maneras, literalmente, de nosotros servir a los huérfanos y a las viudas. Ahora, podemos hacer esto más general. Podemos aplicar esto en un sentido más general. ¿Quiénes están abandonados y en necesidad hoy en día? ¿Conoce usted una persona con esa necesidad? ¿Quiénes están abandonados y en necesidad hoy en día? ¿Será posible que usted pueda controlar sus gastos superfluos para así ayudarle? Para así contribuir con el que está en necesidad, para así contribuir con su iglesia local. ¿Será posible que en vez de un Starbucks de lunes a domingo te lo puedas dar de lunes a viernes? Y ahí te economizas 5,000 al mes. Santiago nos dice, gente, menos activismo virtual en las redes y más activismo actual. Más activismo de verdad. Santiago también nos dice que la religión verdadera incluye guardarse sin mancha del mundo. Yo me crié en un entorno bien legalista y ellos definían el guardarse sin mancha del mundo de una manera bien específica. Y como que diferentes tradiciones definen esto diferente. Algunos dicen que tienes que guardarte de la influencia del mundo a través de cómo te vistes, a través de cómo te expones a los medios de comunicación, o guardarse de las prácticas mundanas de estar buscando poder a costa de los demás. La palabra de Dios nos da claridad. ¿Ustedes saben qué es dejarse manchar por el mundo? Primera de Juan 2, 15 y 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Qué es amar al mundo? Gracias por preguntar. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es amar al mundo. Amar el placer físico, querer codiciar todo lo que vemos y andar por ahí orgulloso de lo que tenemos y lo que hemos logrado. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Termina la cita. Y la cosa es que nosotros nos hemos criado para aprender a vivir precisamente de esta manera. Codiciando y haciendo alarde de lo que tenemos, haciendo alarde de lo que hemos conseguido. Ay, pero pastor, ya esto es demasiado. Yo entiendo y también se me está acabando el tiempo. Pues mira, si te parece que lo que Dios exige de nosotros, si te parece que ser un cristiano de hechos y no palabras, si te parece que es difícil, te equivocas. Es imposible. Es imposible. No se puede. Si tú eres creyente y tú admites que tu vida no está así en esta mañana, si eres creyente y la palabra te está haciendo efecto, yo quiero que sepas que tú puedes tener fe para cambiar, porque no lo vas a hacer a través de tus esfuerzos. Una vez más, el verso 18, volviendo al verso 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Lo que el Señor ha hecho en tu corazón, si has recibido a Jesús, sabes que lo digo una y otra vez, Jehová es tu pastor y te va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Él está comprometido con eso. Ahora, si estás aquí y no has recibido a Jesús, el verso 21 del pasaje de hoy nos muestra qué camino seguir. Dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Dios nos está invitando a reconocer nuestro pecado. Dios nos está invitando a arrepentirnos y a recibir su palabra para nuestra salvación y para que nuestra vida cambie. La misma palabra que nos dice en Romanos 10,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Mientras le pido al equipo de adoración que pase y tome sus lugares, queremos proveer una oportunidad para que ustedes así examinen sus corazones y consideren estas palabras mientras participamos en el sacramento de la mesa del Señor.